En este video hablaremos del reactivo límite y reactivo en exceso. Para eso vamos a seguir estos siguientes pasos que se usan casi siempre en cada uno de estos ejercicios, que son los siguientes. Primero, hay que leer el enunciado. Segundo, escribir la ecuación. Tercero, identificar las cantidades de los reactivos en la ecuación y también en el enunciado. Pasar de gramos a moles. Y hallar reactivo límite, reactivo en exceso. Y 5. Calcular cuánto el reactivo en exceso reacciona y cuánto sobra. Nos dan el siguiente enunciado. 211 gramos de propano se queman en presencia de 340 gramos de oxígeno. ¿Cuántos moles de dióxido de carbono se forman? Hay reactivo límite y reactivo en exceso. La ecuación quedaría así. Un mol de propano más un mol de oxígeno produce dióxido de carbono más agua. La ecuación balanceada queda: un mol de propano más 5 moles de oxígeno reaccionan con 3 moles, producen 3 moles de dióxido de carbono más 4 moles de agua. Ahora, el paso 3 anteriormente era identificar las cantidades. En el segundo nos dan 211 gramos de propano y nos dan 340 gramos de oxígeno. Sabiendo eso, pues podemos hallar e intentar responder la pregunta de cuántos moles de dióxido de carbono se forman. En el paso 4 vamos a pasar de gramos a moles, el reactivo límite y el reactivo en exceso. Empecemos con el reactivo 1, que es el propano. 211 gramos lo multiplicamos por un mol de propano dividiendo entre la masa molecular de propano, que son 44 gramos. Ese valor se multiplica por 3 moles de dióxido de carbono, que está en la ecuación de que un mol de propano produce 3 moles de dióxido de carbono. Sabiendo eso, hacemos el siguiente factor. 211 por 1 entre 44 multiplicado por 3 entre 1. Eso nos da un valor de 14,38 moles de dióxido de carbono. Ahora pasemos al punto 2 o del reactivo 2, que es el oxígeno. Con el oxígeno tenemos la cantidad de 340 gramos. Hacemos el mismo procedimiento, solamente que esta vamos a dividir entre 32 porque 32 es la masa atómica del oxígeno o la masa molecular. Entonces sería 340 multiplicado por 1 entre 32 por 3 moles de dióxido de carbono, que son los que están en la ecuación de que 5 moles de oxígeno producen 3 moles de dióxido de carbono. Entonces multiplicamos 340 por 1, dividimos entre 32. Ese valor lo multiplicamos por 3 y dividimos entre 5, dando un valor de 6,38 moles de dióxido de carbono. Si nos damos cuenta, dio una cantidad mucho menor a la del propano. Por ende, ya sabemos de que el oxígeno es el reactivo límite en esta ecuación y de que el propano es el reactivo en exceso. Ahora procedemos al paso 5, que es calcular cuánto de reactivo en exceso reacciona y cuánto de ese mismo reactivo queda sobrando. Calculamos, como anteriormente, cuánto reacciona y cuánto sobra. Sabemos, para esto tenemos que saber, mirar bien la ecuación. En la ecuación dicen de que un mol de propano más 5 moles de oxígeno producen 3 moles de dióxido de carbono más 4 moles de agua. Sabiendo esto, pues ya identificamos de que con un mol de oxígeno, con un mol de propano reaccionan 5 moles de oxígeno. Entonces tomamos la cantidad inicial, que son 340 gramos, hacemos lo mismo, dividimos entre la masa molecular, que son 32, y ese valor lo multiplicamos por lo que está en la ecuación, que con 5 moles de oxígeno reacciona un mol de propano, y nos dan de que con 340 gramos de oxígeno, que o también sería 340 entre 32, serían 10
10,6 moles, reaccionan 2,126 moles de propano. Sabemos de que con 10 reaccionan 2,6 moles de propano. Ahora procedemos a calcular cuánto de reactivo en exceso sobra, sabiendo de que con el oxígeno reaccionan son 2,126 moles de propano. Con el oxígeno reaccionan 2,126 moles de propano. Entonces, sabiendo eso, calculamos cuántos moles de propano hay en 211 gramos. Hacemos el factor de conversión dividiendo 211 entre 44 multiplicado por 1 mol. Y nos da 4,79 moles de propano. Esta es la cantidad total que hay en todo el ejercicio. Sin embargo, sabemos que con el oxígeno reaccionan son 2,126 moles de propano. Entonces, para saber cuánto es exactamente, restamos lo que reacciona con lo que tenemos. Quedaría así: 4,79 moles de propano menos 200,126 moles de propano da un igual de 2,664 moles de propano, que sería la cantidad sobrante, cantidad que no reacciona en el ejercicio. Ahora procederemos. Ya con esto pudimos responder el enunciado de que cuántos gramos de dióxido de carbono se forman, que nos dio un valor de 6,3036 con el reactivo límite igual al oxígeno. Ya sabemos que el reactivo en exceso es el propano, el reactivo límite es el oxígeno. Ahora procederemos con otro método a verificar esto, a ver si está en lo correcto. Para eso usamos la fórmula de N entre C. N son los moles y la C sería el coeficiente de la ecuación. En la ecuación, en el enunciado ahí de coeficiente de propano está un 1 y nos dan 211 gramos de propano, que eso equivalen a 4,79 moles. De igual forma, el oxígeno está en coeficiente 5 y el enunciado nos da una cantidad de 10,72 moles o 340 gramos. Sabiendo esto, podemos verificar y comprobar cuál es el reactivo límite y cuál es eso. Verificar si lo que hicimos anteriormente está bueno o está malo. Aplicando la fórmula de NTC, vamos a comprobar si el oxígeno es el reactivo límite y el propano es el reactivo en exceso. Tomamos los moles de oxígeno, que son 10,72, dividimos entre el coeficiente que es 5, nos da un valor de 2,126 moles de O2. Y tomamos los moles de propano, que son 4,79 moles de propano, dividido entre el coeficiente que es 1 y nos da 4,79 moles de propano. Aquí, como podemos dar cuenta, el oxígeno nos da una cantidad mucho menor. Por ende, comprobamos de que el reactivo límite es el oxígeno y de que el reactivo en exceso es el propano. Y ese sería todo el ejercicio.